amigos? Bienvenidos a este programa de Curiosidad CV, donde hablamos de cosas paranormales, hablamos de ciencia, de pseudociencia y otras cosas. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy especial. Vamos a hablar de muñecos. Sí, de muñecos. Hablaremos de esos muñecos malditos que salen muchas veces en series de televisión, en capítulos, por ejemplo, o películas como Annabelle, como los Warren, ¿no? Los famosos Warren, ¿no? Que nos implicaron a esa muñeca de Annabelle, pero que realmente han sido más ficción que paranormal. Es muy difícil que un objeto sea poseído, menos una muñeca, es casi imposible, pero nos lo hemos creído de tal manera que incluso miramos los objetos y los muñecos de una forma terrorífica según el calado que tengan, ¿no? Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo Hola, estamos? muy buenas tardes. Bien, Qué aquí gran estamos. tema, ¿eh? Los muñecos infectados por el demonio, que hoy en día se habla de ellos, pero que realmente es eso, es simplemente una fábula y que los Warren Bueno, supieron aprovechar muy bien, tirar del hilo de él y sacar mucho rendimiento económico y realmente la gente se lo ha creído y ha entrado en la sociedad bastante fuerte. Es muy difícil que un objeto pueda ser sí, poseído, ¿eh? pero no imposible. Pero No es no posible, imposible, no es posible. ¿vale? Porque, y estamos hablando ya de elementos de estudios contrastados y que poco a poco se están desarrollando a niveles de lo que es parapsicología pura y dura. Sobre la energía. La energía, ya digo que como se puede transformar, no se destruye, pero se transforma como quieras. Pues bueno, se está estudiando, por ejemplo, la posibilidad de lo que es la impregnación, que no es lo mismo, la impregnación de distintos objetos con un tipo de energía, ¿vale? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, al fin y al cabo se convierten en energía electromagnética, que o sea, al fin y al cabo se expande y es con lo que unos y otros nos comunicamos a la hora de la verdad. Y si nos fijamos muchas veces, resulta más fácil llegar a tener una discusión acalorada, muy acalorada, en persona, que no como tenemos ahora mismo nosotros, que tenemos una distancia y no hay ese contacto visual cercano. Se pensaba hasta ahora bueno, que es porque te calientas más, no. Y todo tiene que ver con la energía. O sea, a medida Flujo con que energía. sí, desde que se ha empezado a descubrir y se está estudiando precisamente la afectación de que nuestro campo, lo que antes llamaban campo áurico, ahora la ciencia lo llama campo electromagnético. Es gracioso. Un campo electromagnético que sale de nosotros, o sea, y tiene varias capas. Tenemos un campo magnético cercano, medio y de más larga distancia, que se puede en realidad desarrollar hasta los aproximadamente 2, 3 metros, no más, ¿eh? O sea, la gente que diga, oh, a distancia, kilómetros, no, 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 estamos hablando de relativamente poca distancia. Ujú. Pero es un campo magnético. Y un campo magnético cargado, que se carga en intensidad, hoy en día se podría medir en hercios, o se podría convertir todo a hercios y intensidades y tal, pero se está descubriendo de que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, pues automáticamente estamos desprendiendo lo que antigua, ya digo, lo que en el esoterismo llaman aura. Y se puede llamar aura directamente. Pero es lo que yo digo, necesitamos a los científicos que le llamen campo magnético lo que hace miles de años decimos aura. Y bueno, pues ahora hoy en día sí que podremos decir que ese aura es tangible, que no visible a simple vista, ¿vale? Sí que posiblemente en el futuro o ya prácticamente se puedan desarrollar cámaras y demás que puedan medir esos campos magnéticos. Ya hay aparatos, ya hay aparatitos que miden los campos magnéticos cercanos, ¿vale? Bueno, lo que básicamente con lo que se consigue esto es que descubrir que ese aura o esa impregnación puede impregnar un ambiente. Ya prácticamente hoy en día estamos trabajando sobre no la posibilidad, sino el hecho
de que haya lugares, sobre todo en Inglaterra es más famosa por ello, de esos castillos donde hay esos famosos fantasmas, que no son fantasmas. Dividamos a fantasmas con espectros. O sea, Claro. el fantasma comunica, o sea, habría una comunicación inteligente. El espectro no, el espectro es lo que suelen tener ellos, que es ese elemento que pasa por tu lado y no te dice ni hola, hace siempre el mismo recorrido. Mismo recorrido. ¿Qué es eso? Eso es una impregnación. Eso es un elemento que se ha producido o repetidamente o con una intensidad emotiva o energética tan importante que las paredes, o sea, el material, ha quedado impregnado. De la misma manera, pues un objeto que esté en un espacio X se puede empezar a quedar impregnado no de la persona. O sea, no nos engañemos, o sea, el muñeco No, diabólico o la Anabel, no, no son no existe. espíritus, o sea, no, eso no, no estamos hablando de muñecos poseídos, no. O sea, habitualmente la posesión necesita ya estaríamos más en otro tema, pero la posesión necesitaría un cuerpo físico que puede mover o utilizar. Eso es un elemento inanimado solamente a nivel poltergeist, o sea, de psicoquinéticos, sería para ellos un esfuerzo que no les viene a cuenta utilizar, porque a niveles psicoquinéticos sería un desgaste energético brutal. Con lo cual, esos objetos que son muñecos que se mueven y que corren a veces, no. No, básicamente. Anabel, por ejemplo. Anabel, tú miras hoy en día la Anabel auténtica y tú piensas y dices, Es una pero pepona. ¿cómo esa muñeca, Una una pepona. pepona? Sí, es una pepona de lana, ¿vale? De tela y lana, o sea, y tú la miras y dices, pero ¿cómo puede este objeto estar tan poseído, ¿no? A ver, en ningún caso, por ejemplo, realmente, si nos acogemos a los casos originales, no hablan en realidad de posesión, hablan de objetos cargados o muy cargados a nivel Energía. de energías. Y ellos o sea, los Warren lo que hacían en realidad en ese lugar era guardar los objetos cargados negativamente. Porque claro, es que siempre nos fijamos en los objetos cargados negativamente, porque son los que más llaman la atención. No nos fijamos, por ejemplo, en alguna figurita bendecida o que energéticamente positiva se ponga en una casa y el bienestar que puede producir eso en la casa. Eso no es visible, no es llamativo. Es llamativo, por ejemplo, pues que pongas un objeto que está mal cargado, lo pongas y o lo pones, por ejemplo, lo llevas encima, lo pones en el coche, ¡boom!, te metes una leche. Te lo arreglan, sales del parking, ¡boom!, del garaje y te das otra leche. Y sé un caso que ocurrió eso, ¿eh? Que el hombre no sabía por dónde narices pensaba que era el coche el que estaba poseído o que estaba maldecido. Y decía, pero si la has comprado del concesionario. O sea, bueno, es un caso muy gracioso. Bueno, gracioso entre comillas. A ese señor no le hacía ni puñetera Ninguna gracia. gracia, Ese claro. señor, ese señor compra un coche, un concesionario X, se lo dan, oh, todo contento, sale, con lo de la alegría y eso no se fija y le meten un leñazo. O sea, el coche, un leñazo que pierde un eje y todo, ¿eh? O sea, un golpe. Como es, o sea, está todo riesgo, está recién asegurado, pero es un coche que acaba de salir del concesionario, se lo arreglan, ¿vale? Dicen, vale, te lo arreglamos. El hombre entonces recoge el coche arreglado y entonces sale por la puerta lateral del taller que le ha arreglado el coche, sale marcha atrás y viene un camión y le mete un leñazo al coche. Ostras. Otra vez el coche para adentro. Por tres veces el hombre, o sea, pensaba que el coche estaba maldecido. Dice, a ver, Yo meto el coche en el desguace directamente. directamente. Bueno, no, a ver, lo interesante del caso es que es persona conocida y entonces, pues a nivel, bueno, nos conocíamos, me conocía y a nivel energético, bueno, que mira, que el coche está maldito. Y digo, a ver, aparte de lo del coche, ¿Qué llevas? ¿qué llevas? O sea, o te han pasado otras cosas y tal. Bueno, pues no sé, el otro día, pues, a lo más tonto del mundo, o sea, en el trabajo, se dio un golpe, y digo, ¿no te estás dando cuenta de que no es el objeto?
¿No eres tú? en cuestión, sino que eres tú. Digo, que te han regalado algo, te han llevado. Bueno, pues resulta que cosas de la vida, una persona que había sido importante en su vida, ya no lo era, pero le había regalado algo tan sencillo como un collar, un colgante. Ese hombre pues llevaba ese colgante porque más que la relación con esa persona, le gustaba el colgante un montón. Y le dije, pues, haz la prueba, quítate el colgante. O me puso, bueno, casi me ponía de vuelta y media, no quería que, o sea, le tenía tanto cariño a ese colgante por la forma que tenía. Y digo, no, no, digo, pruébalo, cógelo, ponlo en un sitio seguro, que sepas que no está, que está a una distancia que no te pueda afectar a ti, y ya dentro de un mes me dices. Bueno, pues pasó el mes, mes y medio, y me dijo, pues mira, ya tengo el coche, pues mira, ha desaparecido todo. O sea, le cambió, dije, pues coges ese objeto y finalmente quítalo de donde, o lo guardas bien guardado en un sitio que sepas que no va a afectar a lo que es el entorno tuyo, o te lo quitas de encima. O lo quemas o lo haces lo que sea, pero te lo quitas de encima. Y básicamente este señor, no sé si lo que haría después con el objeto, pero básicamente pues solucionó el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que son los objetos en sí, pero no es una posesión, estamos hablando de una impregnación. Y básicamente pues funciona así. Lo de los Warren, lo único que hacían era eso, eran recoger esos objetos de mucha carga y los guardaban y hacían que, en todo caso, pues un cura, porque encima eran católicos, de esa minoría americana, eran católicos, y había un párroco en cuestión que le hacía una renovación, digamos, de la energía, ¿no? Para mantenerlo. Pero que básicamente todo lo que hemos visto después es película, o sea, es un film, no es nada, no es Sí. real. Evidentemente los objetos Bueno, guardan carga energética. Está demostrado no científicamente, sino también se han hecho estudios de ello. Y yo tengo un caso particular, y tú lo conoces, Juan Carlos. Yo soy un gran aficionado a lo que es los objetos de segunda generación, las antigüedades. Hay sí, muchas antigüedades, conservo muchas cosas de mis abuelos, conservo, bueno, pues como lo que tengo aquí atrás, un antiguo cine del Super 8, cámaras antiguas, llaves antiguas, cosas muy antiguas, antigüedades que tienen incluso más de 100 años, tengo alguna, y realmente tú sabes que justo donde tenía todos los objetos estos antiguos había una carga energética brutal. Con los aparatos electromagnéticos estuvimos controlando en mi casa y viste sí, la diferencia de una pared, de la pared donde estaban los objetos a donde no sí, estaban, era la misma pared, había una sí, diferencia electromagnética brutal, brutal. sí, claro, Realmente los objetos realmente se cargan energéticamente. sí, Dígale porque lo tocas, porque le tienes un cariño especial, porque esa persona estaba muy pegada a ese objeto, e impregna su ausencia, y mucho más cuando estos objetos, como yo tenía, que era el caso que descubrí que estaba muy cargado energéticamente, era una máquina de afeitar antigua que todavía llevaba pelos de mi abuelo, y que yo guardaba con mucho cariño porque cuando la abría olía a mi abuelo. Y entonces claro, ya está. eso, mirado con el aparato, daba una carga energética brutal. Todo que es un aparato electrónico y nos puede dar unas variaciones, pero que Sí, la máquina de al lado, que estaba a 1 milímetro, no daba nada, no daba absolutamente nada. Entonces, ujú, realmente sí, es verdad que los objetos, y lo digo por experiencia propia, los objetos se cargan positivamente o negativamente de energía. No quiere decir que un objeto cargado sea malo. No, 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 no. al contrario, puede ser bueno incluso, pero realmente hay que tener mucho cuidado cuando tú absorbes algún objeto que está cargado energéticamente de alguien que desconoces, que no conoces a esa persona, te puede afectar no solamente como el caso del coche que has explicado, sino también en la salud y en los comportamientos con parejas, con trabajos, te ves que todo te va mal, que todo te falla, que las parejas se van, que todo eso,
es a causa también a veces de estas energías negativas que entramos en casa voluntariamente y no sabemos quitarnos de encima, por apego o Es por lo que verdad, haga falta, Juan Carlos? es verdad. A ver, bueno, mira, el ejemplo más antiguo que te puedes echar a la cara, las iglesias. Sí, claro. ¿Cuál es la función de la iglesia en realidad? No es entregar al pueblo, o sea, a los feligreses, esa energía, Es recibirla. es recibirla, Sí, sí. ¿vale? Porque el intercomunicador con Dios sería el párroco, pero si te fijas, la Iglesia Católica, sobre todo, está basada en objetos y en objetos. Y esos objetos se cargan, pero se cargan de energía de Dios directamente. Ah, No, se carga de la energía de los seguidores, feligreses, de esa energía, de esa pasión, ¿vale? ¿Por qué es importante, por ejemplo, una figura, una talla, una vez al año pasean da igual, por una de las ciudades de España, da igual, en cofradía, en procesión? ¿Por qué es importante? ¿Por la talla en sí? No, es por la energía que llega a acumular al cabo de toda su vida, que desde que empezó a estar tallada, y que una vez que vuelve a su iglesia, durante todo ese paseo, la pasión y la fe y el fervor popular la ha estado recarga. cargando, ha recargado. Y esa talla vuelve a su iglesia. Y claro, luego viene la historia de que es una talla milagrosa. Es que la Virgen de no sé qué ha hecho milagros. No se trata de que la Virgen de no sé qué es milagrosa celestialmente. No, es por eso, por la carga que recibe, ese fervor. La Virgen de Montserrat, por ejemplo, y que poca gente sabe, o sea, la gente hace colas de horas si hace falta Para tocar para la bola. darle una manita, para darle un pase con la mano, un besito a una bola, que yo lo de los besitos digo, joder, con la de manos que hay aquí, las cosas, yo no le doy un beso a eso, ni por asomo. Pero O, bueno, la gente es muy fea, O o la sea, Virgen tiene del Pilar, el Pilar que todo el mundo se lo oía a besar allí, también lo mismo, que está hasta corroído de los besos. hasta claro, como, sí, pero ves, la bola de la moreneta, por ejemplo, en Montserrat, está brillante, es que brilla, que dices, jolín, ni el mejor netol del mundo, Sí, 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 sí. limpia metales. Bueno, el caso es que eso es lo que carga a esa figura. Y el fervor de todo eso que vuelcas, de las peticiones y de ese fervor además, es lo que carga la figura. Y la figura es la que en todo caso, por ejemplo, pues hace unos ciertos milagros, que al fin y al cabo es una impregnación energética. Es que ha curado a tal. Bueno, posiblemente ha sido más el fervor y la fe La fe. en reconvertir esa energía que no la figura en cuestión. Entonces, básicamente lo que nos podemos encontrar es eso, que, que, que las figuras, o sea, los objetos, pues se pueden cargar a nivel energético y no solamente negativamente. Claro, las películas lo hacen, pero lo hacen así porque, a ver, si pones un caso normal, tú imagínate cualquier caso, por ejemplo, que nosotros podamos llegar a investigar sobre una casa y a lo mejor descubramos que hay un objeto, que algo está cargado. Mira, por ejemplo, lo del famoso collar que llevaba este chico. Si tú haces una película de eso, así tal cual. Porque primeramente, como mucho, puedes hacer una película de humor, porque te montas de risa a la Sí, hora de la verdad por el mal sí, ajeno, sí, ¿no? sí, Por el sí. mal ajeno, pero no haces una película en serio. Pero claro, si te viene un guionista que dice, oye, mira, y un director que dice, mira, hemos retocado el guión, espera, ¿qué guión? No, es que este caso lo hemos convertido en un guión de película, pero claro, le hemos metido X porque es que esto si no, no, o sea, es No, infumable, o sea, esto no vende, esto no vende. Y te hemos metido cosas así. Y entonces te hacen una película bueno, la gente, yo todos los días me suele pasar. Eh, bueno, básicamente lo que ocurre es eso, que no ocurre, o sea, vamos, básicamente. Bueno, el caso.
No, es que ahora he recibido un mensaje, ahora estoy con una historia. Eh, bueno, pues eso, que las películas así normales no venden. Es como, por ejemplo, tú ves que la película está de las españolas, la del grupo EPTA, y te encuentras también. Es muy buena, o sea, está muy bien trabajada la Pero película, transgiversa totalmente la realidad. pero no, o sea, del hecho, del dicho al hecho, pero mucho trecho, ¿no? Dices, no tiene nada que ver. El caso es que no vale la pena, dices. No, o sea, los objetos no hacen eso. Sí que es interesante el caso de por sí, porque yo, por ejemplo, el caso de Madrid, de la calle del anticuario, pues yo tengo el vídeo, un vídeo que en el que, o sea, revisado, fotograma por fotograma, y coño, aparecen unas llaves de la nada y ¡pum! Y caen de la nada. No es algo que, además con una cámara que está en movimiento y, bueno, pues personas que sabes que y conoces y dicen, a ver, pueden ser muchas cosas, pero no son inventoras, lo siento. Y en aquel entonces menos todavía. Menos No porque no había había ese. la popularidad que hay hoy en día ni las redes sociales como hoy en día, evidentemente. No. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué ocurre? Que básicamente en ese caso se basaba en objetos, porque era un anticuario, en objetos y en una persona, que era la que en realidad generaba ese fenómeno, Ujú. ¿vale? Y entonces, pues, es lo que ocurre, pero eso no vende. Eso así tal cual lo pones, dices, a ver, es que yo voy a hacer una película de esto y no me No. van a venir ni 10 personas, me va a venir la familia por verla porque la he hecho yo, pero Y, ya está. Y, y, y básicamente, o sea, en realidad sí que hay objetos que sí que han producido y generado tipos de fenomenología, pero que son los que menos, ¿vale? Y yo muchas veces suelo decir, a ver, tengamos en cuenta que los Warren no, o sea, por mucho que quieran venderlo, los Warren no son parapsicólogos. Son investigadores de fenómenos paranormales asociados a la Iglesia Católica, ujú. ¿vale? O sea, estamos hablando de una rama bastante concreta y muy americanizada, ¿vale? Eso, por ejemplo, pues, a ver, aquí no ocurre. Aquí realmente pues no va a ocurrir porque es la Iglesia Católica por un lado y los investigadores y los científicos van por el otro. Por otro lado. En Estados Unidos ahora ya pasa un tanto de lo mismo. Ya por medio de acciones legales se ha conseguido llegar a una diferenciación entre esto, esto es parapsicología, esto es fenómeno paranormal y, o sea, una cosa no puede ir asociada a la otra en televisión, prensa o lo que quieras. O sea, una cosa es científica y la otra es pseudocientífica porque se desarrolla sin seguir unos protocolos X desarrollados. Ujú. Bueno, pues básicamente, los objetos básicamente es eso. Eh, sí que hay, por ejemplo, pues eso, un objeto, taza misma, o sea, yo estoy bebiendo de esta taza, yo estoy acostumbrado a que esta es mi taza, ¿vale? Como es mi taza, yo básicamente pues la limpio, la vuelvo a usar, la guardo, la vuelvo a limpiar, la vuelvo a usar y tal. Pero eso no significa que como objeto se tenga que cargar de nada en cuestión. Ahora, por ejemplo, yo sí estoy utilizando la taza y por lo que sea, pues hay discusiones constantes o hay una situación de energía, de un movimiento de energía o de choque suficientemente importante como para que esto le pueda afectar. También hay que ver si puede ser afectado por el tipo de material con el que está hecho. Sí, los barnices o lo que se utiliza, porque es de cerámica, pero lleva unos barnices. Sí, los barnices repelen o absorben más energía o menos energía. O sea, que hasta para eso hoy en día se están haciendo investigación de materiales. ¿Vale? ¿Puede ser que antes, antiguamente, los objetos, al ser más metálicos, absorbieran mucha más energía que no los objetos modernos, Juan Carlos? Sí. Mira, ¿por qué un castillo británico y menos, por ejemplo, un edificio moderno? ¿Vale?
Y ya no estamos hablando porque dices, bueno, el edificio moderno está más compuesto de metales, ¿no? De estructuras metálicas y pladur y todo. Sí, pero el edificio antiguo, en realidad, está desarrollado con materiales muy sobre todo la mayoría son desarrollados de esto de la zona, ¿vale? Entonces, básicamente, pues claro, tú te encuentras un castillo y un castillo normalmente está construido con piedras de la zona. Las piedras, ya digo, pueden ser de infinidad de materiales, graníticas, basálticas, o sea, bueno, de infinidad de materiales, ¿vale? Incluso a lo mejor, por ejemplo, que haya secciones en las que estén construidas con adoquín o con barro, o sea, con adobe o con barro cocido, ¿vale? Con ladrillos clásicos. Claro, son materiales férricamente o con de distintos materiales suelen tener bastante capacidad de poder cargar energía o situaciones. Pero a nivel electromagnético, siempre estamos hablando como si fuera una cinta de cassette. Una cinta de cassette, por ejemplo, pongamos el ejemplo, una cinta de vídeo no tiene las imágenes, no es como un Super 8, que tienes las imágenes que tú puedes ver al través. La cinta de vídeo, las VHS clásicas, están basadas en un campo magnético que un aparato las traduce en imágenes, o sea, tiene un programa, ¿vale? O sea, pasa por un procesador. Entonces, un edificio le puede pasar un tanto de lo mismo. Puede absorber un campo magnético, una situación, que a lo mejor, por ejemplo, pues sea muy intensa en ese momento, y entonces que quede registrado según el material. Pero claro, estamos hablando de que se tienen que dar muchos factores: material, temperaturas, humedad, ¿vale? Porque no todo se queda registrado. Si no, tú imagínate, tú estás en tu casa hecha de ladrillo y que tuviera las grabaciones de todo, dices, joder, esto no es una casa, esto es un chivato, que voy a poner un aparato y me lo va a grabar todo, me lo va a quedar registrado. Ujú. Entonces, básicamente, en un edificio es el material. Se sabe hoy en día que los suelos, por ejemplo, o los materiales, cuanto más graníticos son y más cerca del mar estén, o en zonas de salitre, de sal, más se cargan. Porque resulta que es que el granito con agua salada se convierte en un elemento que no solo absorbe, sino emite campos magnéticos. En una pila. En una pila, Tenemos, por ejemplo, las pilas de Bagdad, por por eso. ejemplo, distintos materiales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que puede ocurrir es eso, que haya objetos o haya edificios que estén construidos con ciertos materiales que tengan esa capacidad de absorción. Más que lo que tú comentabas, o sea, por ejemplo, un edificio moderno, que es en muchos casos mucho ladrillo, mucho pladur. Entonces, o sea, ciertos materiales no son tan absorbentes, Ujú. no tienen esa capacidad. Eh, por ejemplo, se sabe bueno, se extiende bastante comprobado por pruebas y tal, que una de las cosas que menos absorben realmente los campos magnéticos en realidad es el aluminio. Sí. Ahí donde lo ves. Pues el aluminio resulta que no es gran absorbedor ni gran emisor de estos tipos de campos magnéticos. En cambio, por ejemplo, la plata, o sea, elementos que están asociados a plata, oro y demás, son tanto muy receptores como muy emisores. Van muy asociados a los campos, a la capacidad de desarrollar o absorber campos magnéticos. Y básicamente, pues eso es lo que ocurre. ¿Han ayudado las nuevas tecnologías, Juan Carlos? Porque yo me pregunto, ¿no? Tú has hablado de las cintas VHS, de las cintas radiocassette, que eran cargadoras de energía simplemente, eran campos electromagnéticos los que hacían funcionar estas cintas. Puede ser que con la tecnología moderna, al llevar tarjetas de crédito siempre encima en las carteras, al llevar los móviles, que también son cargadores de energía, porque llevan los microchips, muchos llevan oro, que el oro es un gran potencial, que ya lo usaban los egipcios, y casi Sí, todos los aparatos eléctricos llevan este material, llevan oro, la mayoría de ellos llevan oro. Puede ser que nos llegue mucha más energía y estemos cargados más positivamente o negativamente, depende de la persona, y que lo que es los aparatos eléctricos que llevamos siempre encima sean
talismanes o demonios que nos perjudican. ¿Podría ser eso también? A ver, sí, pero mientras están funcionando en sí, ¿vale? Porque, por poner ejemplo, un teléfono, sí, lleva unas placas de, o sea, lleva una cantidad de oro, pero básicamente lleva un material, está construido con ciertos materiales que son realmente muy pobres a la hora de la carga electromagnética. Se hace realmente por eso. Se hace precisamente para que no sean tan peligrosos. O sea, solo estos tipos de plásticos que se utilizan para ¿Sí? la telefonía móvil, pues son plásticos que realmente son más empobrecidos a la hora de la carga electromagnética. Básicamente por eso, porque es un cacharro que te lo tienen al oído. Llevamos un mineral que es oro en cual- la oreja. Es que... sí, pero aún así son peligrosos, ¿vale? Porque está demostrado médicamente que ahora ya, por ejemplo, con los de quinta generación ya resulta más difícil, pero sobre todo los de años atrás, tercera, segunda generación y cuarta, pues el mero hecho de tenerlos en el bolsillo podía producir cáncer de hueso. Podía, por ejemplo, el estar muchas horas con el teléfono aquí o incluso cargando el teléfono al lado de la al lado mesita, o de la sea, en la cama. mesita de noche, al lado de la cama, podía producir incluso cáncer cerebral, tumores cerebrales. Y estaba, o sea, ya tenían comprobación y los médicos, las asociaciones médicas incluso daban avisos, daban avisos de, ojo, que tenemos este problema. Pero son elementos que a la hora de cuando están totalmente descargados y ya son inútiles, pues en realidad tú los miras, aquí tengo uno, ¿vale? Y yo tengo el medidor aquí y habitualmente pues le hago así la prueba y tal. Y esto es un aparato ahora mismo inerte. Ahora mismo es inerte, o sea, tiene una batería tan vaciada, o sea, está tan descargada, que ahora ya no emite ni recibe ningún No, tipo de carga electromagnética. O sea, ahora mismo, ya digo, ahora mismo, o sea, no significa, y es funcional, ¿eh? O sea, es un teléfono que sigue funcionando. O sea, yo lo recargo, o sea, yo lo vuelvo a cargar y tal, y le pongo su tarjeta y volvería a funcionar. Pero básicamente ahora mismo, o sea, yo lo dejé total, me gusta tenerlos totalmente vacíos, porque ahí donde lo ves, también incluso lo uso para la investigación, porque no llevan tarjeta, no llevan el comunicador, digamos, no tiene conexión a red, ni busca red, o sea, lo tengo simplemente para la utilización de su cámara y su micrófono, sí, sí. ¿vale? Y con ello, por ejemplo, pues claro, dependiendo de qué tipo de investigación, pues no lo uso. O sea, cuando estoy haciendo mediciones en serio, no lo uso. No gusta, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque no lo quiero, no quiero que haya algún tipo mínimo de interferencia, Contaminar de la... contaminar, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando haces el recorrido previo o haces un recorrido o estás fuera, o sea, dentro de cámara, pero no estás haciendo en ese momento ningún tipo de investigación en sí o experimentación, Para hacer pues urbe, entonces, para hacer urbe, sí. para, para Urbes, por ejemplo, para lo que es grabar y tal, pues tienen unas cámaras que hay que reconocerlo, que son bastante buenas, hay que Sí, reconocerlo. son buenas, son buenas. Y básicamente es eso. Muchos trabajan a 1080 y ahí hay algunos móviles ya que a 4K, ¿eh? Sí, La sí. 4K, Y yo así tú imagínate, el mío trabaja a 4K, el mío, el bueno. claro. El otro no, el otro trabaja Pero, a 1080. Otra pero cosa que claro, estará escuchando la gente, se estará preguntando, Juan Carlos, claro, hablamos del oro como receptor de energía, porque ya los egipcios lo usaban como sí. Eh, mm, claro, ¿qué diferencia hay entre el oro del móvil, por ejemplo, que recibe energía, al oro que se pueden llevar en unos pendientes o unos colgantes? Pues claro, no deja de ser oro. ¿Nos puede influenciar energéticamente llevar unos pendientes de oro o una cadena de oro? sí, primeramente son los, bueno, hablando de los quilates, ¿vale? O sea, el oro, por ejemplo, básicamente en un teléfono, pues es un oro de muy bajo quilate. O sea, básicamente de lo más sencillo, creo que más cercano al plomo que al oro, pero bueno, ¿eh? En realidad el plomo y el oro se diferencian solo por un átomo, ¿eh? O sea, Pues un elemento, imagínate, sí, un elemento, sí. ¿vale? Pero básicamente, o sea, claro, es un oro muy barato, de una calidad X, precisamente porque si no, entonces estamos hablando de teléfonos con un precio incalculable, sería Orbitado, sí. el desorbitado. Pero, claro, nosotros, por ejemplo, cuando llevamos un colgante, unos pendientes, ese tipo de oro,
Ese tipo de oro ya estamos hablando de grandes calidades, porque básicamente la joyería que busca el destacar, el mira que llevo, ¿vale? Eso se carga, eso es a nivel energético se carga, pero no nos engañemos, de que se cargue algo, que se impregne algo, la esencia de esa persona, a que eso pueda ser una carga súper peligrosa, hay una eternidad. Ahí, o sea, es una diferencia brutal, ¿vale? Porque a no ser que la persona, por ejemplo, pues ya de por sí, pues ya desprenda esa negatividad, que su pensamiento esté Claro, todo claro. Eso es lo que en me refería desarrollo. yo, de pasar objetos de ese tipo, de padres a hijos o a nietos, a veces que pasa, ¿no? Toma las joyas de la abuela, ¿no? Claro, a lo mejor la abuela ha sido una persona que es una persona muy agria, muy, que no se hablaba con nadie, que no tenía amigos, que lo que sea, y tú juegues esas joyas y por muy alegre que tú seas, acabas absorbiendo la energía de esa persona que ya no está, por ejemplo, a través de las joyas. A eso me refería. Claro, yo básicamente pues es eso, que las energías no. Bueno, es lo que tú dices. Es que le explicabas, por ejemplo, con lo de la maquinilla. Ujú. Pues hay ciertos elementos, por ejemplo, que quedan impregnados de la persona, esa esencia. Ujú. Y son objetos que dices, bastante cotidianos, una maquinilla, ¿vale? Claro, hoy en día resulta más difícil una maquinilla Bic del mercadillo o del La tiras, supermercado y la tiras y eso poca impregnación o ninguna va a tener. Esa parte de los materiales con el que está claro, hecho. evidentemente. Pero, por ejemplo, con elementos que son de uso cotidiano, que esa persona pues le tuviera más menos cariño, pero que es de su uso, es mi maquinilla, es mi no sé qué. Y entonces, pues puede quedar esa esencia. Bueno, lo que has comentado al principio, os queda demostrado básicamente por los medidores, las mediciones. Y tú date cuenta, una maquinilla. O sea, ¿cómo puede ser que este objeto sí y el que tiene a 2 milímetros al lado no tenga ninguna carga? Es que tu abuelo era un gran brujo, no sé qué. No, a ver, no lo necesita. Simplemente que ese objeto pues, se ha cargado porque era su objeto de uso cotidiano. Y le Mm. tuviera más o menos cariño, pero era su maquinilla. Yo, por ejemplo, o tú, por ejemplo, puedes tener esos objetos que tú no le das la mayor importancia, pero que sean tus objetos. Ujú. Eso se carga, básicamente. Y muchas veces la gente no se da cuenta, pero incluso objetos grandes, y no hay personas, por ejemplo, que le cogen un cariño especial a un coche y lo personaliza por dentro y se carga y le pone pues un mote o sea, prácticamente lo personaliza o lo humaniza, Pues muy americano. eh, muy americano. Pues resulta que, bueno, ves, está muy desplazado a la realidad, pero bueno, eh, Christine, por ejemplo, de Stephen King. Christine en realidad pues aunque pone que es un coche poseído, no, es un coche que en realidad, por lo que sea, se ha cargado de una energía X, ¿vale? Que posiblemente ha generado como una especie de pseudo personalidad. En realidad tú lo miras y dices, bueno, es un sistema autodefensivo. Porque si mira uno, es muy de culto para mí, es una película de culto, y tú ves Christine y dices, es que yo prácticamente me siento más identificado con el coche que no con los elementos que tiene a su alrededor. Porque, por ejemplo, Christine, lo único que adolece es que quiere cariño, pero da demasiado cariño, ¿no? Mm. Y claro, ¿cuándo se vuelve en contra? Pues como una mujer celosa, cuando resulta que dices, no, yo tengo novia, o sea, ahora tengo novia y a Christine la dejo de lado, o me la quiero quitar de encima. Y Ujú. entonces, fíjate que es como una carga de personalidad, una pseudo personalidad, pero en realidad es una carga energética. Y lo que hace es que ese objeto, grande, pero ese objeto, pues en cuestión, pues se cree esa sensación, pero que no es, o sea, realmente no, eso son películas, pero no suele ser real. Pero sí que corremos el riesgo de generar una carga
una personalización de los objetos en cuestión, básicamente. Pero que, a ver, por ejemplo, que esto que es un reloj de arena, que lleva en la familia décadas, ¿vale? Décadas. Aquí lo tengo, aquí en la mesa. Hasta ahora, por ejemplo, no me ha hecho ninguna trastada. No está impregnado, o sea, aquí no sale ningún espectro ni sale ninguna historia. Básicamente, lo que tiene que entender la gente es que ahora, o sea, no haya una paranoia de que no, es que tengo en casa el plato de la abuela, pero espérate, el plato de la abuela, es que tu abuela solo tenía un plato, Claro. ¿vale? O sea, formaba parte de una vajilla que era de uso habitual. Son objetos como relojes, como pendientes, como carteras, como cosas que Algo eran muy, muy pegadas al cuerpo, evidentemente. claro, algo, por ejemplo, como tú has dicho, que un edificio. La maquinilla de eh, afeitar, claro, evidentemente. o edificios tienes que hablar para que pues, se produzca, o sea, son fenómenos que se producen muy, 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 muy en contadas Claro, ocasiones, claro. ¿vale? O Una sea, radio, por ejemplo, eso no también. es... Esta persona estaba muy asociada a esa radio porque lo usaba mucho, porque antiguamente no Claro, había televisión y solamente se usaba la radio. Cosas así eh, que realmente pueden cargarse de energía de seres del pasado, ¿no? sí, sí, Pues sí, Juan sí. Carlos, hemos empezado hablando de Annabelle, de los Warren y hemos acabado con Stephen King, ¿te imaginas? Increíble, Imagínate. increíble. Pero bueno, ha sido una charla interesante porque mucha gente desconocía el tema este de los objetos impregnados, que es también importante tocarlo porque la impregnación entra dentro también de lo paranormal, aunque nunca se use o nunca se explique, porque realmente no son maldiciones como nos quieren hacer explicar en las televisiones, No, sino objetos que la gente ha tenido muy cerca de sí y que ha impregnado con su ausencia, ¿no? Es igual cuando coges una chaqueta y dices, huele a la colonia de mi abuelo o de mi campos padre o de mi magnéticos. hermano, porque queda impregnada esa sustancia en esa ropa o ese objeto. Juan Carlos, nos vemos la semana que viene aquí en el programa de Curiositech TV. Te vemos a ti como Grupo Criptos y nos despedimos aquí de todos ustedes hasta la semana que viene. Amigos, Venga, un placer. hasta luego.